Mi nombre es María, y mi historia comienza en las bulliciosas calles de Barcelona, una ciudad que amo con todo mi corazón. Aquí, en un pequeño pero acogedor apartamento en el barrio de Gracia, vivía con mi esposo Francisco y su madre, María. Sí, mi suegra y yo compartíamos el mismo nombre, algo que ella nunca dejó de mencionar con un dejo de molestia en su voz. Recuerdo el día que me mudé a este apartamento como si fuera ayer. El sol de la mañana bañaba las fachadas modernistas de la calle, y yo cargaba la última caja de mis pertenencias con una mezcla de emoción y nerviosismo. Francisco me recibió con un beso y una sonrisa radiante. «Bienvenida a casa, mi amor», me dijo, sus ojos brillando con amor y promesas de un futuro juntos. Pero detrás de él, en el umbral de la puerta, estaba María. Su expresión era una máscara de cortesía que no llegaba a sus ojos. «Bienvenida», dijo secamente, y ese fue el tono que marcaría nuestra relación en los años venideros. Los primeros días fueron un baile incómodo de cortesías forzadas y silencios tensos. María parecía estar en todas partes, siempre observando, siempre comentando. Recuerdo una mañana en particular, cuando estaba preparando el desayuno para Francisco antes de que se fuera a trabajar. «¿Así es como haces las tostadas?», preguntó María, su voz goteando desaprobación. «Francisco las prefiere un poco más doradas. Y el café, querida, debería ser más fuerte. Mi hijo siempre ha tomado el café fuerte». Respiré hondo, contando hasta 10 en mi mente antes de responder. «Gracias por el consejo, María. Estoy segura de que Francisco me lo dirá si prefiere algo diferente». Francisco, sentado a la mesa, parecía hundirse en su silla, evitando el contacto visual con ambas. «Está bien, mamá. Me gusta cómo María prepara el desayuno». Pero eso solo pareció enfurecer más a María. «Por supuesto que dirías eso. Siempre fuiste demasiado amable para tu propio bien. ¿Recuerdas cómo solía prepararte el desayuno? Esos eran buenos tiempos, ¿no?». Y así transcurrían nuestros días, con pequeñas escaramuzas sobre la comida, la limpieza, la decoración del apartamento. Cada decisión que tomaba era cuestionada, cada gesto de afecto hacia Francisco era observado con ojos críticos. Las noches eran peores. Francisco y yo nos retirábamos a nuestra habitación, pero las paredes delgadas del apartamento no ofrecían mucha privacidad. Podía escuchar a María moviéndose en la habitación contigua, murmurando para sí misma, a veces incluso llorando suavemente. Francisco se revolvía inquieto a mi lado, claramente angustiado por la situación pero incapaz de encontrar una solución. «Deberíamos hablar con ella», le sugerí una noche, después de un día particularmente tenso. «Quizás si le explicamos cómo nos sentimos». Francisco suspiró, pasando una mano por su cabello con frustración. «No es tan fácil, María. Mi madre, ella es complicada. Desde que papá murió, se ha aferrado a mí. Sé que es difícil para ti, pero por favor, ten paciencia». Y yo intentaba, de verdad lo intentaba. Me esforzaba por ser amable, por incluir a María en nuestras actividades, por hacerla sentir valorada. Pero cada intento parecía ser recibido con sospecha o desdén. Hubo momentos, sin embargo, en los que vislumbré una posibilidad de conexión. Como aquella tarde de domingo en que encontré a María mirando viejos álbumes de fotos en la sala. Me senté a su lado, curiosa por ver las imágenes de Francisco de joven. «Él era un niño tan dulce», dijo María, su voz suavizándose por primera vez desde que la conocí. «Siempre cuidando de los demás, siempre con una sonrisa en su rostro». «Sigue siendo así», respondí suavemente. «Es una de las cosas que más amo de él». Por un momento, nuestras miradas se encontraron y vi un destello de comprensión, aceptación. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por la familiar frialdad. «Sí, bueno, espero que sepas apreciarlo como se merece», dijo, cerrando el álbum de golpe. A medida que pasaban los meses, la tensión en el apartamento crecía. Francisco se volvía cada vez más distante, atrapado entre su amor por mí y su lealtad hacia su madre. Yo me sentía como una intrusa en mi propio hogar, caminando de puntillas, siempre alerta, siempre a la defensiva. Una noche, después de una cena particularmente incómoda donde María había criticado cada plato que preparé, me encerré en el baño y lloré en silencio.
¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía una mujer que supuestamente amaba a su hijo hacernos la vida tan difícil? Fue entonces cuando tomé una decisión. No podía seguir así. Necesitaba hacer algo, decir algo, antes de que esta situación destruyera nuestro matrimonio. Con determinación, me sequé las lágrimas y salí del baño, decidida a tener una conversación honesta con Francisco y María. Los encontré en la sala, Francisco viendo la televisión con expresión ausente mientras María tejía en silencio. Tomé una respiración profunda y me senté frente a ellos. Necesitamos hablar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Todos nosotros. Sobre cómo vamos a convivir en este apartamento. María dejó su tejido, sus ojos entrecerrados con sospecha. Francisco apagó la televisión, su rostro una mezcla de alivio y temor. ¿De qué hay que hablar?, preguntó María, su tono defensivo. Todo está bien. No, no lo está, respondí, sorprendida por mi propia audacia. Llevamos meses viviendo en un ambiente tenso y hostil. No podemos seguir así. Francisco tomó mi mano, apretándola suavemente en señal de apoyo. Tiene razón, mamá. Las cosas no han sido fáciles. Lo que siguió fue una conversación larga y dolorosa. Años de resentimiento, miedos y malentendidos salieron a la superficie. María lloró, acusándome de querer alejarla de su hijo. Francisco, por primera vez, expresó su frustración por estar atrapado entre las dos mujeres que más amaba en el mundo. Y yo hablé desde el corazón. Les conté cómo me sentía, cómo anhelaba ser parte de esta familia, cómo deseaba que pudiéramos encontrar una manera de convivir en armonía. Al final de la noche, estábamos agotados emocionalmente, pero había una sensación de que algo había cambiado. No habíamos resuelto todos nuestros problemas, pero al menos los habíamos reconocido abiertamente. María me miró con ojos cansados pero, por primera vez, vi en ellos un atisbo de respeto. Eres una mujer fuerte, María, dijo, y por una vez, compartir el mismo nombre no sonó como una acusación. Quizás podamos intentarlo de nuevo. Por Francisco. Asentí, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Por Francisco, acordé, y por nosotras mismas. Esa noche, mientras me acostaba junto a Francisco, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Qué equivocada estaba. No tenía idea de que esta aparente tregua era solo la calma antes de la tormenta, y que las acciones de María pronto llevarían nuestra relación a un punto de quiebre que nunca imaginé posible. Pero en ese momento, en la oscuridad de nuestra habitación, con el sonido de la respiración de Francisco a mi lado y el tenue murmullo de la ciudad filtrándose por la ventana, me permití sentir un rayo de esperanza. Cerré los ojos, soñando con un futuro en el que todos podríamos coexistir en paz. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir. Aquella tarde de invierno quedará grabada en mi memoria para siempre. El frío cortante de Barcelona me calaba los huesos mientras regresaba del trabajo, ansiosa por llegar a casa y acurrucarme bajo una manta con una taza de té caliente. El cielo gris amenazaba con lluvia, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que me arrebujara aún más en mi abrigo nuevo, un hermoso abrigo de lana color camel que Francisco me había regalado por mi cumpleaños apenas unas semanas atrás. Mientras subía las escaleras de nuestro edificio, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo por el frío, había algo en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Abrí la puerta de nuestro apartamento y el silencio me recibió. Normalmente, a esta hora, María estaría en la cocina preparando la cena, el aroma de sus guisos llenando el aire. Pero hoy, nada. María, llamé, dejando mi bolso en el recibidor. No hubo respuesta. Me dirigí a nuestra habitación, pensando en cambiarme a algo más cómodo. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, cuando no lo vi. Mi armario, que normalmente rebosaba de ropa, estaba completamente vacío. Las puertas abiertas de par en par revelaban estantes desnudos y perchas vacías balanceándose suavemente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué está pasando?, murmuré para mí misma, tratando de encontrarle sentido a la situación. ¿Nos habían robado? Pero, ¿por qué solo mi ropa? Fue entonces cuando noté un olor acre que se filtraba por la ventana entreabierta. Humo.
Con el corazón en la garganta, me asomé y lo que vi me dejó helada. En el pequeño patio trasero de nuestro edificio, María estaba de pie frente a una hoguera. Y en esa hoguera, oh, Dios mío, en esa hoguera estaban mis ropas. Podía ver jirones de tela familiar retorciéndose entre las llamas, colores que reconocía transformándose en cenizas grises. Sin pensar, salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras de 2 en 2 y salí al patio. El frío me golpeó con fuerza, pero apenas lo noté. Mis ojos estaban fijos en la escena frente a mí. María, grité, mi voz quebrada por la incredulidad y el horror. ¿Qué estás haciendo? Ella se volvió hacia mí, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había arrepentimiento, ni vergüenza. Solo una fría determinación y algo más, ¿satisfacción? Ah, María, dijo, su voz tranquila, como si estuviera comentando sobre el clima. Has llegado justo a tiempo para ver cómo libero a mi hijo de tu influencia. ¿Mi influencia?, repetí, incrédula. ¿De qué estás hablando? Esa es mi ropa. Todo lo que tengo. María soltó una risa sin humor. Exactamente. Todo lo que usas para seducir a mi Francisco, para alejarlo de mí. Esos vestidos provocativos, esos pantalones ajustados. No más. Ya no podrás manipularlo. Mientras hablaba, tomó otra prenda de una pila a sus pies. Con horror, reconocí mi abrigo nuevo. El regalo de Francisco. Sin dudarlo un segundo, lo arrojó al fuego. No, grité, lanzándome hacia adelante para tratar de salvarlo. Pero era demasiado tarde. Las llamas lo envolvieron vorazmente, el hermoso tejido de lana convirtiéndose en cenizas ante mis ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, mezclándose con el hollín que flotaba en el aire. No podía creer lo que estaba pasando. Esto iba más allá de cualquier tensión o desacuerdo que hubiéramos tenido antes. Esto era locura. María, por favor, supliqué, mi voz apenas un susurro. Detente. Podemos hablar sobre esto. Lo que sea que pienses que está pasando, te aseguro que estás equivocada. Pero ella no escuchaba. Siguió alimentando el fuego con mis pertenencias, murmurando para sí misma sobre cómo estaba protegiendo a su hijo, como yo era una amenaza que debía ser eliminada. El frío comenzó a calarme hasta los huesos. Me di cuenta de que estaba temblando, tanto por el shock como por la temperatura. Sin mi abrigo, sin nada más que la fina blusa que llevaba puesta para el trabajo, el viento cortante de Barcelona me atravesaba como cuchillos. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunté, más para mí misma que para ella. Has quemado todo lo que tengo. María se detuvo por un momento, mirándome con una mezcla de desdén y algo que casi parecía lástima. Deberías irte, dijo somplemente. Vuelve con tu familia. Deja a Francisco en paz. Él no te necesita. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Irme? ¿Dejar a Francisco? Pero, este era mi hogar. Él era mi esposo. ¿Cómo podía ella pedirme algo así? Pero mientras el fuego consumía los últimos vestigios de mi guardarropa, me di cuenta de que no tenía opción. No podía quedarme aquí, no esta noche. No con esta mujer que claramente había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Con las piernas temblorosas, di media vuelta y comencé a caminar de vuelta al apartamento. Necesitaba algo, lo que fuera, para cubrirme. Y necesitaba salir de aquí. En nuestra habitación, rebusqué desesperadamente en los cajones vacíos, esperando encontrar algo, cualquier cosa que María hubiera pasado por alto. En el fondo del último cajón, encontré una vieja camiseta de Francisco. La tomé con manos temblorosas y me la puse sobre la blusa. Luego, sin saber qué más hacer, tomé mi bolso y salí del apartamento. Las lágrimas nublaban mi visión mientras bajaba las escaleras, el olor a humo aún pegado a mi ropa y mi cabello. En la calle, el frío me golpeó con toda su fuerza. La gente pasaba a mi lado, lanzándome miradas curiosas. Debía ser un espectáculo, una mujer temblando en una camiseta vieja en pleno invierno barcelonés, con los ojos enrojecidos y oliendo a humo. Pero no me importaba.
Solo sabía que necesitaba alejarme. Alejarme de María, de esa locura, de esa destrucción. Y en ese momento, solo un lugar vino a mi mente, la casa de mis padres en Girona. Con los dedos entumecidos por el frío, saqué mi teléfono y busqué los horarios de tren. Había uno que salía en media hora. Sin pensarlo dos veces, comencé a caminar hacia la estación. Mientras caminaba, el shock inicial comenzó a dar paso a una mezcla de emociones, dolor, rabia, miedo. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo pudo María hacer algo así? ¿Y Francisco, qué diría cuando se enterara? El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Francisco. ¿Dónde estás, amor? Acabo de llegar a casa y no te encuentro. Mamá está actuando extraño. ¿Todo bien? Miré el mensaje, las lágrimas volviendo a mis ojos. ¿Cómo podía explicarle lo que había sucedido? ¿Cómo podía hacerle entender el nivel de traición y locura que acababa de experimentar? Con dedos temblorosos, comencé a escribir una respuesta, pero me detuve. No. Esto no era algo que pudiera explicar por mensaje. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, para decidir qué hacer a continuación. Así que, con el corazón pesado, guardé el teléfono sin responder y seguí caminando hacia la estación, dejando atrás el único hogar que había conocido en Barcelona, reducido ahora a cenizas en un patio trasero. El frío me calaba hasta los huesos mientras me apresuraba hacia la estación de tren de Barcelona-Sants. La vieja camiseta de Francisco que había logrado rescatar apenas me protegía del viento cortante de esa tarde de invierno. Mis dientes castañeteaban y mis brazos estaban cubiertos de piel de gallina, pero el frío físico no era nada comparado con el frío emocional que sentía en mi corazón. Llegué a la estación justo a tiempo para comprar un billete para el próximo tren a Girona. Mis manos temblaban tanto que apenas pude manipular el dinero para pagar. La cajera me miró con una mezcla de preocupación y sospecha. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó, sus ojos evaluando mi aspecto desaliñado y mi falta de abrigo adecuado. Forcé una sonrisa que estoy segura pareció más una mueca. Sí, gracias. Solo, olvidé mi abrigo. Ella no pareció muy convencida, pero me entregó el billete sin hacer más preguntas. Agradecida por este pequeño acto de discreción, me apresuré hacia el andén. El tren llegó puntual, sus puertas abriéndose con un siseo que pareció burlarse de mi situación desesperada. Me subí rápidamente, buscando un asiento vacío donde pudiera acurrucarme y tratar de entrar en calor. Apenas me había sentado cuando mi teléfono comenzó a vibrar furiosamente en mi bolsillo. Lo saqué con dedos entumecidos y vi la pantalla iluminada con el nombre de Francisco. Dudé por un momento, mi dedo flotando sobre el botón de contestar. Pero no pude. No, en ese momento. No estaba lista para enfrentar esa conversación. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz y, casi inmediatamente, comenzaron a llegar los mensajes. María, ¿dónde estás? Mamá está muy alterada y no quiere decirme qué ha pasado. Por favor, contesta el teléfono. Estoy preocupado. He visto el patio. ¿Qué demonios ha pasado con tu ropa? ¿Por qué hay cenizas por todas partes? Y luego, el mensaje que me hizo estremecer. María, mamá finalmente me ha contado lo que hizo. No puedo creerlo. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas mientras leía mensaje tras mensaje. Francisco pasó de la preocupación a la confusión, y finalmente a la ira. Pero no estaba claro si esa ira estaba dirigida a mí o a su madre. ¿Cómo has podido irte así? ¿Sin decir nada? ¿Acaso no confías en mí? Esas palabras me dolieron más que el frío. ¿Cómo podía pensar que esto era sobre confianza? ¿No entendía la magnitud de lo que su madre había hecho? Mientras el tren avanzaba por la oscuridad, dejando atrás las luces de Barcelona, me sentí más sola que nunca. Quería responderle a Francisco, explicarle todo, pero ¿cómo podía poner en palabras el horror y la humillación que había experimentado? ¿Cómo podía hacerle entender que su madre, la mujer que lo había criado, era capaz de tal crueldad? Los kilómetros pasaban y los mensajes seguían llegando.
Francisco alternaba entre la súplica y la frustración. Por favor, vuelve a casa. Podemos solucionar esto. ¿Cómo pudiste simplemente irte? ¿Acaso nuestro matrimonio no significa nada para ti? Cada palabra era como un puñal en mi corazón. ¿Cómo podía dudar de mi compromiso con nuestro matrimonio? ¿No entendía que me había ido porque no tenía otra opción? Finalmente, cuando el dolor y la frustración se volvieron demasiado, decidí responder. Con dedos temblorosos, escribí: Francisco, tu madre quemó todas mis pertenencias. Todo. No tengo nada más que la ropa que llevo puesta. ¿Cómo esperabas que me quedara? Necesito tiempo para procesar lo que ha pasado. Por favor, entiéndelo. Envié el mensaje y esperé, mi corazón latiendo con fuerza. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Mamá dijo que tú habías empezado una pelea y que las cosas se salieron de control, pero, ¿quemar tu ropa? No, debe haber un malentendido. Sentí que la ira se mezclaba con mi dolor. ¿Un malentendido? ¿Cómo podía quemar todas mis pertenencias ser un malentendido? No hay ningún malentendido, Francisco. Vi a tu madre arrojando mi ropa al fuego con mis propios ojos. Incluso el abrigo que me regalaste por mi cumpleaños. Todo se ha ido. El tren se detuvo en una estación intermedia. Algunos pasajeros bajaron, otros subieron. Una mujer mayor se sentó frente a mí, lanzándome una mirada de preocupación al notar mi estado. Intenté sonreír para tranquilizarla, pero estoy segura de que solo logré una mueca triste. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Francisco: esto es una locura. No puedo creer que mamá haya hecho algo así. Pero, María, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué simplemente te fuiste? Podríamos haber enfrentado esto juntos. Cerré los ojos, sintiendo una nueva oleada de lágrimas. ¿Realmente no lo entendía? ¿No veía lo vulnerable y asustada que me sentía en ese momento? Francisco, tu madre destruyó todo lo que tenía. Me quedé sin nada, temblando de frío en el patio. ¿Qué querías que hiciera? ¿Quedarme allí y esperar a que volvieras mientras ella seguía actuando como una loca? Necesitaba alejarme, necesitaba sentirme segura. Envié el mensaje y luego, antes de que pudiera responder, añadí: voy a casa de mis padres en Girona. Necesito tiempo para pensar, para procesar lo que ha pasado. Por favor, respeta eso. Los minutos pasaron sin respuesta. Miré por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba, las luces de las ciudades y pueblos pasando como estrellas fugaces en la noche. Finalmente, llegó su respuesta: entiendo que estés asustada y herida. Lo siento mucho, María. Nunca pensé que mamá pudiera hacer algo así. Te prometo que hablaré con ella y solucionaremos esto. Por favor, llámame cuando llegues a Girona. Te amo. Esas últimas dos palabras me hicieron romper en llanto nuevamente. La mujer frente a mí me ofreció un pañuelo en silencio, que acepté con un murmullo de agradecimiento. Mientras el tren se acercaba a Girona, me di cuenta de que este viaje no era solo un trayecto físico de Barcelona a la casa de mis padres. Era un viaje emocional, un punto de inflexión en mi vida y en mi matrimonio. ¿Cómo podríamos recuperarnos de esto? ¿Cómo podría volver a sentirme segura en esa casa, con María allí? ¿Y Francisco? ¿Realmente entendería la gravedad de lo que había sucedido? Cuando el tren finalmente se detuvo en la estación de Girona, me levanté con piernas temblorosas. El frío me golpeó nuevamente al salir a la plataforma, pero esta vez, la idea de ver a mis padres, de estar en un lugar seguro, me dio fuerzas para seguir adelante. Con pasos decididos, salí de la estación y me dirigí hacia la casa de mis padres. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza: nada volvería a ser igual después de esta noche. Las calles de Girona estaban tranquilas y sombrías cuando finalmente llegué a la casa de mis padres. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche, interrumpidos solo por el ocasional castañeteo de mis dientes. La vieja camiseta de Francisco, ahora húmeda por la llovizna que había comenzado a caer, se pegaba a mi piel, ofreciendo poca protección contra el frío.
Con manos temblorosas, toqué el timbre. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que escuchara pasos apresurados dentro de la casa. La puerta se abrió de golpe, revelando el rostro preocupado de mi madre, Lucía. María. ¿Qué? Su voz se cortó al verme, empapada y temblando en el umbral. Antonio. Ven rápido. Es María. Sin decir una palabra más, me envolvió en sus brazos, arrastrándome dentro de la casa. El calor del interior fue un shock para mi cuerpo helado, haciendo que me estremeciera aún más. Mi padre, Antonio, apareció en el pasillo, su expresión cambiando de confusión a alarma al verme. ¿Qué ha pasado, hija? ¿Estás herida? No pude contener más las lágrimas. Entre sollozos, logré balbucear: María, ella, quemó toda mi ropa, todo. Mis padres intercambiaron miradas de incredulidad. Mi madre me guió suavemente hacia el sofá, envolviéndome en una manta mientras mi padre iba a la cocina a preparar té caliente. Cálmate, cariño, susurró mi madre, frotando mis brazos para ayudarme a entrar en calor. Respira profundo y cuéntanos qué ha pasado. Poco a poco, entre sorbos de té y pausas para recuperar la compostura, les conté todo. Les hablé de la tensión creciente con María, de cómo las cosas parecían haber mejorado solo para empeorar drásticamente. Les describí la escena que encontré al llegar a casa, el horror de ver mis pertenencias consumidas por las llamas, la mirada fría y satisfecha en los ojos de María. ¿Y Francisco? Mi voz se quebró al mencionar a mi marido. Él no estaba allí. Cuando se enteró, parecía no creerme del todo. Como si yo pudiera inventar algo así. Mi padre, que había estado escuchando en silencio con el ceño fruncido, finalmente explotó. Esto es inaceptable. ¿Cómo se atreve esa mujer a hacer algo así? ¿Y Francisco? ¿Cómo puede dudar de ti en un momento como este? Antonio, cálmate, intervino mi madre, aunque pude ver la ira brillando en sus ojos también. Lo importante ahora es que María está a salvo aquí con nosotros. Pero mi padre no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Se puso de pie, paseándose por la sala. No, Lucía. Esto no puede quedar así. Esa mujer ha cruzado una línea. Ha destruido las pertenencias de nuestra hija, la ha dejado sin nada. ¿Y si hubiera estado en casa cuando María decidió prender fuego a todo? ¿Has pensado en eso? Podría haber sido peligroso. Un escalofrío recorrió mi espalda al considerar esa posibilidad. ¿Habría María sido capaz de hacerme daño físicamente? Tienes razón, dijo mi madre después de un momento de reflexión. No podemos permitir que esto quede así. María se volvió hacia mí: mañana a primera hora volvemos contigo a Barcelona. Vamos a enfrentar a María y a Francisco. Esto tiene que resolverse. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad ante la idea. Por un lado, el apoyo de mis padres me daba fuerzas. Por otro, la perspectiva de confrontar a María y Francisco me aterrorizaba. No sé si es buena idea, murmuré. Tal vez debería darle tiempo a Francisco para que hable con su madre, para que entienda la situación. Mi padre se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Hija, escúchame. Lo que ha pasado es grave. No es solo sobre ropa quemada. Es sobre respeto, sobre seguridad. No puedes volver a esa casa sin que esto se resuelva. Y nosotros vamos a estar contigo para asegurarnos de que se haga justicia. Las palabras de mi padre me conmovieron profundamente. Toda mi vida, él había sido mi protector, mi roca. Verlo tan decidido a defenderme me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba su apoyo en ese momento. Está bien, accedí finalmente. Volvamos mañana a Barcelona. Esa noche, acostada en mi antigua habitación, rodeada de recuerdos de una época más simple, no pude evitar pensar en cómo había cambiado mi vida. Hace solo unas horas, tenía un hogar, un armario lleno de ropa, una vida construida con Francisco. Ahora, todo eso parecía un sueño lejano. Mi teléfono vibró una vez más. Otro mensaje de Francisco: María, por favor, dime que estás bien. He hablado con mamá. Dice que las cosas se salieron de control, pero que no quiso hacerte daño.
Vuelve a casa, podemos arreglar esto. Sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo podía Francisco seguir defendiendo a su madre después de lo que había hecho? ¿Realmente creía que esto era algo que se podía arreglar tan fácilmente? Con un suspiro, respondí, estoy en casa de mis padres. Ellos vendrán conmigo mañana a Barcelona. Necesitamos hablar, todos, cara a cara. Esto no es algo que se pueda resolver por mensajes. La respuesta llegó casi de inmediato, ¿tus padres? María, no creo que sea necesario involucrarlos. Este es un asunto familiar, entre nosotros. Su respuesta me enfureció. ¿Acaso no era yo familia también? ¿No merecía tener a alguien de mi lado? Francisco, tus acciones me han dejado sin hogar y sin pertenencias. Mis padres son mi familia y tienen todo el derecho a estar involucrados. Los veremos mañana. Apagué el teléfono sin esperar respuesta. Mañana sería un día difícil, y necesitaba todas mis fuerzas para enfrentarlo. A la mañana siguiente, mis padres y yo tomamos el primer tren a Barcelona. El viaje transcurrió en un silencio tenso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Yo alternaba entre el miedo y la determinación. ¿Cómo reaccionaría María al vernos llegar? ¿Cómo manejaría Francisco la situación? Cuando finalmente llegamos al edificio donde vivía con Francisco, sentí que mi corazón latía con fuerza. Mi padre puso una mano reconfortante en mi hombro. Estamos contigo, hija, dijo con firmeza. Pase lo que pase, recuerda que tienes nuestro apoyo incondicional. Con un profundo respiro, levanté la mano y toqué el timbre. Era hora de enfrentar la tormenta. El sonido del timbre resonó en el apartamento, y los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a Francisco. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación al verme, pero su expresión cambió rápidamente a sorpresa y luego a tensión al notar a mis padres detrás de mí. María. Comenzó, pero mi padre lo interrumpió. Francisco, tenemos que hablar. Todos. Su voz era firme, sin dejar lugar a discusiones. Francisco asintió lentamente, haciéndose a un lado para dejarnos entrar. Pude ver a María en la sala, sentada en el sofá con una expresión de falsa inocencia que me revolvió el estómago. Tan pronto como entramos, el ambiente se cargó de tensión. María se levantó, sus ojos moviéndose de mí a mis padres y de vuelta. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz mezclando indignación y nerviosismo. Francisco, ¿por qué has dejado entrar a estas personas? ¿Estas personas? Mi madre dio un paso adelante, su voz temblando de ira contenida. Somos los padres de María, y estamos aquí porque usted, señora, ha hecho algo imperdonable. María tuvo la audacia de parecer ofendida. No sé de qué están hablando. Yo no he hecho nada. No pude contenerme más. ¿Nada? ¿Llamas nada a quemar todas mis pertenencias? ¿A destruir mi ropa, mis recuerdos, todo lo que tenía? Francisco intervino, su voz temblorosa. María, cariño, estoy seguro de que esto es un malentendido. Mamá me dijo que tuvieron una discusión, que las cosas se salieron de control, pero... ¿Un malentendido? Mi padre casi gritó. Francisco, tu esposa llegó a nuestra casa anoche temblando de frío, sin nada más que una camiseta vieja. ¿Cómo explicas eso? María se llevó una mano al pecho, actuando como si fuera la víctima. ¡Qué imaginación! Yo nunca haría algo así. María debe estar confundida, o quizás está inventando todo esto para poner a mi hijo en mi contra. Sentí que la sangre me hervía. ¿Inventando? ¿Crees que inventaría algo así? Francisco, por favor, tienes que creerme. Sabes que nunca mentiría sobre algo tan grave. Francisco parecía perdido, su mirada saltando de mí a su madre y de vuelta. Yo, no sé qué pensar. Mamá dice una cosa, tú dices otra. ¿Cómo puedes dudar de tu esposa? Mi madre intervino, su voz cargada de incredulidad. ¿Realmente crees que María inventaría algo así?
¿Qué vendría hasta Girona en medio de la noche, sin ropa adecuada, solo para crear un drama? María soltó una risa seca. Oh, por favor. Todos sabemos que María nunca me ha querido aquí. Probablemente planeó todo esto para deshacerse de mí. ¿Deshacerme de ti?, exclamé, incrédula. ¿Quemando mi propia ropa? ¿Destruyendo mis propias cosas? ¿Cómo tiene eso sentido? La discusión se intensificó rápidamente. Acusaciones volaban de un lado a otro. María negaba todo con vehemencia, llegando incluso a sugerir que yo misma había quemado mis cosas en un acto de locura. Mis padres defendían mi honor con ferocidad, mientras Francisco parecía cada vez más abrumado y confundido. «Basta», gritó Francisco finalmente, silenciando a todos. «Esto no nos está llevando a ninguna parte. Necesitamos calmarnos y hablar como adultos». ¿Hablar como adultos? Mi padre resopló. Tu madre destruyó las pertenencias de mi hija. Eso no es un comportamiento adulto, es un acto criminal. María se levantó, indignada. ¿Criminal? ¡Qué ridículo! Francisco, no puedes permitir que me hablen así en mi propia casa. Esta también es mi casa, dije, encontrando fuerza en mi voz. O al menos lo era hasta que decidiste que ya no era bienvenida aquí. Francisco se pasó las manos por el cabello, visiblemente estresado. María, amor, por favor. Tiene que haber una explicación para todo esto. Mamá, si realmente hiciste lo que María dice. Por supuesto que no lo hice. Interrumpió María. ¿Cómo puedes siquiera considerar que yo haría algo así? Soy tu madre, Francisco. Te he cuidado toda tu vida. ¿Y vas a creer a esta intrusa por encima de mí? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Después de años de matrimonio, después de todo lo que habíamos compartido, ¿seguía siendo una intrusa para ella? María no es ninguna intrusa, dijo mi madre, su voz temblando de ira. Es la esposa de tu hijo, la mujer que él eligió para compartir su vida. Si no puedes respetar eso, entonces eres tú quien no tiene lugar en esta casa. La tensión en la habitación era palpable. Francisco parecía estar librando una batalla interna, dividido entre su lealtad hacia su madre y su amor por mí. Yo podía ver el conflicto en sus ojos, el dolor de tener que elegir entre las dos mujeres más importantes de su vida. Necesito pruebas, dijo finalmente Francisco, su voz apenas un susurro. No puedo simplemente acusar a nadie sin estar seguro. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Pruebas? Francisco, ¿mi palabra no es suficiente para ti? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? María aprovechó la oportunidad. ¿Ves, Francisco? No tiene pruebas. Todo esto es una mentira para separarme de ti. La situación parecía estar en un punto muerto. María seguía negando todo. Francisco estaba paralizado por la indecisión, y mis padres y yo estábamos frustrados y dolidos por la falta de confianza. Tal vez, comenzó mi padre, su voz cansada, tal vez deberíamos irnos por ahora. Es evidente que no vamos a resolver nada en este momento. ¿Irnos? Pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y miedo ante la idea. Pero, ¿a dónde voy a ir? Esta es mi casa. Francisco dio un paso hacia mí, extendiendo una mano que no tomé. María, por favor. Quédate. Podemos resolver esto. Miré a mi alrededor, a la casa que había sido mi hogar durante años. Ahora se sentía fría, hostil. Los ojos triunfantes de María, la expresión confundida de Francisco, el apoyo silencioso de mis padres. Todo parecía girar a mi alrededor. No, dije finalmente, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. No puedo quedarme aquí. No así. No cuando mi palabra vale menos que las mentiras de ella. María soltó un bufido de indignación, pero la ignoré. Me volví hacia Francisco, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Cuando estés listo para escuchar la verdad, para confiar en mí como tu esposa, sabes dónde encontrarme. Con esas palabras,
me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. Mis padres me siguieron en silencio, ofreciendo su apoyo tácito. Podía escuchar a Francisco llamándome, su voz una mezcla de súplica y confusión, pero no miré atrás. Mientras salíamos del edificio, sentí como si estuviera dejando atrás una parte de mí misma. El futuro era incierto, la situación parecía sin solución. Pero en ese momento, rodeada por el amor incondicional de mis padres, supe que de alguna manera encontraría la fuerza para seguir adelante. Justo cuando estábamos a punto de salir del edificio, escuchamos una voz que nos llamaba: «Esperen. María, Francisco, esperen». Me di la vuelta para ver a Sofía, nuestra vecina del piso de arriba, corriendo hacia nosotros con su teléfono en la mano. Estaba sin aliento y parecía agitada. «Sofía, ¿qué pasa?», pregunté, confundida por su repentina aparición. Ella miró a mi alrededor, notando a mis padres y la tensión evidente en nuestros rostros. «Yo creo que tengo algo que necesitan ver. Todos ustedes». Francisco, que nos había seguido hasta la entrada del edificio, se acercó con curiosidad. «¿De qué se trata, Sofía?». Sofía tomó una respiración profunda antes de hablar. Ayer por la tarde, escuché ruidos extraños viniendo de su patio. Me asomé a la ventana, vi algo que me pareció muy extraño. Así que decidí grabarlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podría ser? «¿Qué grabaste exactamente?», preguntó mi padre, su voz mezclando esperanza y cautela. Sofía me miró directamente a los ojos. «María, vi a tu suegra quemando ropa en el patio. Mucha ropa. Y parecía disfrutarlo. Sentí que mis piernas se debilitaban. Por fin, alguien más había visto lo que sucedió. Alguien podía corroborar mi historia». Francisco palideció visiblemente. Eso no puede ser cierto. Mamá dijo. «Será mejor que subamos y veamos ese vídeo», interrumpió mi madre, su voz firme pero compasiva. Todos acordamos y volvimos al apartamento. María seguía en la sala, y su expresión cambió de triunfo a confusión y luego a alarma al vernos regresar con Sofía. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Francisco se adelantó, su rostro una máscara de determinación. «Mamá, Sofía dice que tiene un vídeo de ti, quemando la ropa de María. Vamos a verlo». María se puso pálida, pero rápidamente recuperó la compostura. «Eso es ridículo. Seguramente es un malentendido». Sofía, con manos temblorosas, conectó su teléfono a la televisión. «Les mostraré lo que grabé. Ustedes juzguen por sí mismos». El vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla grande. Al principio, solo se veía el patio desde un ángulo elevado, pero pronto una figura entró en el encuadre. Era inconfundiblemente María, arrastrando una gran bolsa de la que sobresalían prendas de ropa. Todos observamos en silencio cómo María vaciaba el contenido de la bolsa en el suelo del patio, formando un montón de ropa. Luego, sacó un encendedor de su bolsillo y comenzó a prender fuego a las prendas, una por una. El vídeo mostraba claramente cómo María alimentaba las llamas, arrojando más y más ropa al fuego. En un momento, sostuvo en alto un hermoso abrigo color camel, el que Francisco me había regalado por mi cumpleaños, y lo miró con desprecio antes de lanzarlo a las llamas. Mientras el vídeo continuaba, pude escuchar jadeos de sorpresa y horror a mi alrededor. Mi madre ahogó un sollozo, mi padre murmuró una maldición en voz baja. Pero fue la reacción de Francisco la que más me impactó. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad al horror y finalmente a una ira que nunca antes había visto en él. Sus puños se cerraron a sus costados, y su respiración se volvió pesada y entrecortada. Cuando el vídeo terminó, un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia María, que parecía haber encogido en su asiento, su rostro una máscara de culpa y miedo. «Mamá». La voz de Francisco era apenas un susurro, cargado de dolor y traición. «¿Cómo pudiste?». María comenzó a balbucear, buscando excusas. No es lo que parece. Estaba limpiando. Esas ropas estaban viejas, sucias.
Basta de mentiras, explotó Francisco, su voz resonando en el apartamento. Te vi con mis propios ojos quemando el abrigo que le regalé a María por su cumpleaños. Ese abrigo tenía apenas unas semanas. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de arrepentimiento y dolor. María, lo siento tanto. Debí haberte creído desde el principio. Yo, no tengo excusa. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas, una mezcla de alivio por ser finalmente creída y dolor por todo lo que habíamos pasado para llegar a este punto. Mi padre dio un paso adelante, su voz temblando de ira contenida. Esto es inaceptable. Lo que has hecho es un crimen, señora. Destrucción de propiedad, como mínimo. María comenzó a llorar, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lo siento tanto. No sé qué me pasó. Yo solo quería que mi hijo volviera a mí. Sentía que me lo estabas quitando, María. Francisco se arrodilló frente a su madre, su rostro una mezcla de dolor y decepción. Mamá, nadie me está quitando de ti. María es mi esposa, la mujer que amo. Tú siempre serás mi madre, pero lo que has hecho, no puedo perdonarlo tan fácilmente. Se levantó y se volvió hacia mí, extendiendo su mano. Esta vez, la tomé, sintiendo la calidez y la fuerza de su agarre. María, mi amor, ¿podrás perdonarme por dudar de ti? Prometo que haré todo lo posible para compensarte por esto. Miré a los ojos del hombre que amaba, viendo en ellos el arrepentimiento sincero y el amor que siempre había estado allí. Te amo, Francisco. Pero esto nos ha herido profundamente. Necesitaremos tiempo para sanar. Él asintió, comprensivo. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Luego se volvió hacia su madre, su voz firme pero cargada de emoción. Mamá, lo siento, pero no puedes seguir viviendo aquí. No después de esto. Necesitas ayuda, y nosotros necesitamos espacio para reconstruir nuestra confianza. María sollozó más fuerte, pero asintió débilmente, pareciendo finalmente entender la gravedad de sus acciones. Mis padres se acercaron a mí, envolviéndome en un abrazo protector. Estamos aquí para ti, cariño, susurró mi madre. Para lo que necesites. Sofía, que había permanecido en silencio después de mostrar el vídeo, habló suavemente. Siento mucho haber tenido que ser yo quien mostrara esto. Pero no podía quedarme callada sabiendo lo que había visto. Le agradecí con una sonrisa temblorosa. Su acto de valentía había cambiado todo. Mientras estábamos allí, en esa sala llena de emociones a flor de piel, me di cuenta de que este era un punto de inflexión. Nada volvería a ser como antes, pero tal vez, solo tal vez, podríamos construir algo nuevo y más fuerte a partir de las cenizas de lo que se había perdido. Francisco apretó mi mano, y en sus ojos vi la promesa de un nuevo comienzo. Teníamos un largo camino por delante, pero al menos ahora la verdad estaba a la luz, y con ella, la posibilidad de sanar y reconstruir. Los días y semanas que siguieron al incidente fueron un torbellino de emociones y cambios. Francisco y yo nos encontrábamos en un terreno desconocido, tratando de navegar por las aguas turbulentas de la traición, el arrepentimiento y la esperanza de reconstrucción. La primera semana fue especialmente difícil. María se mudó con su hermana, llevándose consigo una maleta llena de ropa y una carga aún más pesada de culpa y vergüenza. Francisco la ayudó a instalarse, y pude ver en sus ojos el dolor de ver a su madre en ese estado. Sin embargo, ambos sabíamos que era necesario para que todos pudiéramos sanar. Nuestro apartamento, una vez lleno de risas y planes para el futuro, ahora parecía un cascarón vacío. Los espacios donde antes colgaba mi ropa ahora estaban desnudos, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Francisco, determinado a compensarme, insistió en que fuéramos de compras para reemplazar todo lo que se había perdido. No puedo devolverte los recuerdos asociados a esa ropa, me dijo una tarde mientras recorríamos una tienda, pero puedo ayudarte a crear nuevos. Su gesto era dulce, pero ambos sabíamos que reemplazar las cosas materiales era solo el comienzo. La confianza, esa base fundamental de cualquier relación, había sido severamente dañada. Y reconstruirla requeriría mucho más que una tarde de compras. Fue Francisco quien sugirió la terapia de pareja.
Necesitamos ayuda profesional, me dijo una noche, mientras cenábamos en silencio. Quiero que lo intentemos, María. Quiero luchar por nosotros. Acepté, más por amor a lo que habíamos sido que por fe en lo que podríamos ser. Nuestra primera sesión fue incómoda, llena de silencios tensos y palabras cuidadosamente elegidas. La terapeuta, una mujer de mediana edad llamada Elena, nos observaba con ojos comprensivos mientras luchábamos por expresar nuestros sentimientos. Francisco, dijo Elena en un momento dado, ¿puedes decirle a María cómo te sientes acerca de lo que pasó? Francisco tomó una respiración profunda antes de hablar. Me siento avergonzado. Avergonzado de no haber creído en ti inmediatamente, María. Avergonzado de haber permitido que mi madre se interpusiera entre nosotros de esa manera. Y tengo miedo. Miedo de que esto haya roto algo irreparable entre nosotros. Sus palabras me conmovieron, y sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Yo también tengo miedo, admití. Tengo miedo de que la próxima vez que te diga algo, vuelvas a dudar de mí. Tengo miedo de que siempre estaré compitiendo con tu madre por tu lealtad. Elena nos guió a través de estos sentimientos difíciles, ayudándonos a comunicarnos de manera más efectiva y a entender las raíces de nuestros miedos e inseguridades. Con cada sesión, sentía que estábamos desenterrando capas de nuestra relación que nunca antes habíamos explorado. Mientras tanto, María había comenzado su propia terapia individual. Francisco mantenía contacto regular con ella, y me informaba sobre su progreso. Al principio, me sentía incómoda con la idea de que siguieran en contacto, pero Elena nos ayudó a establecer límites saludables. Es importante que Francisco mantenga una relación con su madre, nos explicó, pero esa relación no debe poner en peligro vuestro matrimonio. Francisco, tu prioridad debe ser tu esposa y tu hogar. Francisco asintió, tomando mi mano. Lo entiendo, y estoy comprometido a hacer que funcione. A medida que pasaban las semanas, comenzamos a ver pequeños cambios. La tensión en nuestro hogar comenzó a disminuir. Empezamos a reír de nuevo, a compartir momentos de ternura que me recordaban por qué me había enamorado de Francisco en primer lugar. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, Francisco me sorprendió con una pregunta. ¿Crees que algún día podrías perdonar a mi madre? Me quedé quieta, el cuchillo suspendido sobre la zanahoria que estaba cortando. Era una pregunta que había estado evitando, temiendo la respuesta que pudiera dar. No lo sé, respondí honestamente. Lo que hizo fue más que quemar mi ropa, Francisco. Fue un ataque a nuestra relación, a nuestro hogar. No sé si puedo olvidar eso. Francisco asintió, su rostro una mezcla de comprensión y tristeza. Lo entiendo. Y no te pido que olvides. Solo, espero que algún día podamos encontrar una manera de seguir adelante, todos nosotros. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra recuperación. Comenzamos a hablar más abiertamente sobre el futuro, sobre cómo queríamos que fuera nuestra relación y qué papel, si es que alguno, tendría María en nuestras vidas. Mientras tanto, con la ayuda de la terapia, María comenzó a hacer progresos significativos. Francisco me contó que estaba trabajando en sus problemas de control y en su miedo al abandono. Incluso había comenzado a escribir cartas de disculpa, no solo a mí, sino también a Francisco y a mis padres. No espera que las aceptemos de inmediato, me explicó Francisco una tarde, después de recibir una de estas cartas. Dice que es parte de su proceso de sanación, y que entiende si no queremos leerlas todavía. Aprecié ese gesto. Significaba que María estaba empezando a entender el impacto de sus acciones y a respetar nuestros límites. A medida que pasaban los meses, nuestra vida comenzó a adquirir una nueva normalidad. Redecoré nuestro apartamento, creando un espacio que reflejara nuestro nuevo comienzo. Francisco se volvió más atento y comunicativo, siempre asegurándose de que me sintiera segura y valorada en nuestra relación. Una tarde, mientras paseábamos por el parque cerca de nuestra casa, Francisco se detuvo de repente y me miró a los ojos. María, dijo, su voz llena de emoción, quiero que sepas lo agradecido que estoy por tu fuerza y tu paciencia durante todo esto. Sé que no ha sido fácil, y que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Pero quiero que sepas que te amo más que nunca, y que estoy comprometido a hacer que esto funcione, pase lo que pase.
Sus palabras me conmovieron profundamente, y sentí que algo dentro de mí se relajaba, un nudo de tensión que había estado llevando durante meses finalmente comenzaba a deshacerse. Yo también te amo, respondí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Y estoy orgullosa de nosotros, de cómo estamos manejando esto. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Francisco me sorprendió con otra pregunta. ¿Crees que estarías dispuesta a tener una sesión de terapia con mi madre? No ahora, sino cuando te sientas lista. Elena piensa que podría ser beneficioso para todos nosotros. La idea me asustó al principio, pero después de pensarlo, me di cuenta de que era un paso necesario en nuestro proceso de sanación. Creo que podría considerarlo, respondí lentamente. Pero necesito más tiempo. Francisco asintió, respetando mi decisión. Por supuesto. No hay prisa. Lo haremos cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás. Los meses siguientes trajeron más cambios y desafíos. Hubo días en los que sentía que habíamos retrocedido, momentos en los que el dolor y la desconfianza volvían a surgir. Pero con cada obstáculo que superábamos, nuestra relación se fortalecía. Finalmente, 6 meses después del incidente, me sentí lo suficientemente fuerte como para considerar una reunión con María. Decidimos que sería en un terreno neutral, en la oficina de Elena, con ella como mediadora. El día de la reunión, sentí que mi estómago se retorcía de nervios. Francisco me apretó la mano reassuringly mientras entrábamos en la oficina. María ya estaba allí, sentada en el sofá, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. Gracias por venir, dijo suavemente cuando nos vio. Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Elena nos guió a través de la sesión con cuidado y sensibilidad. María tuvo la oportunidad de disculparse en persona, explicando el trabajo que había estado haciendo en terapia y cómo había llegado a entender lo destructivo de sus acciones. Sé que lo que hice es imperdonable, dijo, con lágrimas en los ojos. Y no espero que me perdonen. Solo quiero que sepan cuánto lo siento, y que estoy comprometida a cambiar, no solo por ustedes, sino por mí misma. Escuché sus palabras con una mezcla de emociones. Parte de mí quería creerle, quería pensar que podríamos, de alguna manera, superar esto. Otra parte seguía herida y cautelosa. Aprecio tu disculpa, dije finalmente. Y me alegra saber que estás trabajando en ti misma. Pero necesito que entiendas que la confianza que destruiste no se puede reconstruir de la noche a la mañana. Necesitaremos tiempo, y necesitaré ver un cambio constante y sostenido en tu comportamiento. María asintió, aceptando mis palabras. Lo entiendo completamente. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, a respetar vuestros límites y a ganarme de nuevo vuestra confianza, por el tiempo que tome. Al final de la sesión, aunque no habíamos resuelto todos nuestros problemas, sentí que habíamos dado un paso importante hacia la sanación. Francisco, María y yo acordamos continuar con la terapia, tanto individual como familiar, y establecer límites claros para nuestra interacción futura. Esa noche, mientras Francisco y yo nos acostábamos, sentí una sensación de paz que no había experimentado en meses. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Francisco, acariciando suavemente mi cabello. Cansada, respondí honestamente. Pero también, esperanzada. Creo que podemos superar esto, Francisco. No será fácil, y tomará tiempo, pero creo que podemos hacerlo. Francisco me abrazó con fuerza. Yo también lo creo. Y quiero que sepas que estoy aquí, a tu lado, pase lo que pase. Somos un equipo, tú y yo. Mientras me quedaba dormida en sus brazos, pensé en el largo camino que habíamos recorrido y en el que aún teníamos por delante. Sabía que habría más desafíos, más momentos difíciles. Pero también sabía que éramos más fuertes de lo que pensábamos, más resilientes de lo que habíamos imaginado. Nuestra historia no había terminado. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Una nueva historia, escrita con las lecciones del pasado y la esperanza del futuro. Y estaba lista para vivirla, un día a la vez, con el hombre que amaba a mi lado.